Ya, Eric. Buenas noches. Fundación con Voz Propia y Fundación Mujeres de Asfalto les da la bienvenida a la segunda jornada del conversatorio Masculinidades Positivas, masculinidades que suman a la igualdad de género. Mi nombre es Estefanía Cárdenas y junto a Erika Echeverría les acompañaremos en esta segunda sesión. Queremos agradecer a la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca, organización hermana y aliada que ha sido pieza clave en la implementación de este encuentro. Agradecemos también la participación de cada una de las personas que se han sumado a esta sesión de Zoom y a las que nos siguen por nuestras redes sociales en Facebook de Mujeres de Asfalto con Voz Propia y ASPO Escuela de Género y Desarrollo. En esta segunda jornada iniciaremos con la siguiente reflexión. La masculinidad hegemónica surge cuando un modelo de comportamiento masculino logra imponerse, originando una situación de desigualdad, como el reproducir modelos de atractivo de hombres violentos. Se ve el hombre exitoso, atractivo, seguro y capaz de dominar cualquier tipo de situación. Al ser un modelo exitoso, los hombres lo reproducen, ya que legitima su poder a través de organizaciones sociales y la propia cultura. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas masculinidades que plantean iniciar un proceso de reflexión y práctica para lograr el cambio personal de los hombres hacia posiciones más igualitarias, por lo cual es importante analizar el papel de los hombres en el espacio público y de poder, por la búsqueda de una sociedad con igualdad de oportunidades y acceso a todos los procesos de decisión y organización entre hombres y mujeres. Para dar inicio, les solicitamos por favor tener micrófonos y cámaras apagadas. Tendremos una sesión a lo largo de la jornada destinada para preguntas, la cual será anunciada con anticipación para que formulen las mismas a través del chat de Zoom o en los comentarios de la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Mujeres de Asfalto con Voz Propia y ASO Escuela de Género y Desarrollo. Sin más preámbulo, le doy paso a Erika, quien presentará al primero de nuestros invitados. Muchas gracias, Steffi. Buenas noches con todas y todos. El día de hoy tenemos la dicha de tener a dos grandes ponentes en el área. Demos una calurosa bienvenida a nuestro primer invitado, Ignacio Lara, quien abordará el tema de masculinidad y violencia de género como mecanismo de perpetuación de poder. Antes de empezar con el tema, es muy importante que conozcamos un poco acerca de nuestro primer invitado. Ignacio Lara nos acompaña desde Argentina. Él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, con máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y doctor en Políticas e Instituciones de la Universidad Católica del Sacro Cuore di Milano, de Italia. Es activista por los derechos de las personas LGTBI, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Y además es presidente y coordinador de investigación en Asuntos del Sur. Ignacio, estamos muy contentas y agradecidas por contar con tu presencia y esperamos que esta jornada sea muy productiva y sin más comencemos. Para eso te recordamos que este espacio es tuyo y para eso tienes un tiempo máximo de 20 minutos para tu diálogo. Bueno, muchas gracias Erika, Estefanía por la presentación. Ante todo los saludo no desde Argentina sino desde España. Acá ya es bien tarde, ya como la 1 de la mañana, pero es un gusto poder estar hoy aquí con todos y todas ustedes en este evento. Es un gusto enorme. Quiero agradecer mucho a Mujeres de Asfalto y con Voz Propia por la invitación y también felicitarles por la iniciativa emprendida. Creo que es, hablo tanto a título personal como institucional. Es muy importante poder abordar este tipo de iniciativas, así que una concurrencia tan nutrida y que veo que también de distintas partes de América Latina, creo que ya es muy motivante esto para mí. Bueno, para empezar con el tema que me han invitado para desarrollar, creo que es importante partir, ¿no?, de algunas definiciones conceptuales, sin tratar de aburrir mucho con las cuestiones teóricas, pero es importante tener en cuenta al menos una premisa que si no la entendemos o no la dejamos de clara, todo lo que va a venir después va a perder sentido, ¿no? Entonces, en primer lugar es tener en claro esta idea de que el mantenimiento de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres por el solo hecho de ser hombres y mujeres, o sea, la existencia de un orden patriarcal, ya no es sostenible, ni deseable, ni justificable. Al menos no lo es para quienes soñamos y militamos día a día para transformar nuestras sociedades con vistas a volvernos más justas e igualitarias para todas las personas. Entonces, a partir de esto tiene sentido
desentrañar un poco, ¿no? De dónde viene esta desigualdad que se vino a crear. Porque, ojo, no hay que confundir los términos. No es lo mismo diferencia que desigualdad. Somos todos, todas y todes diferentes. Y la diversidad es algo que celebramos, obviamente. Pero cuando la diferencia se convierte en desigualdad, ahí ya entramos en el terreno de las injusticias, las discriminaciones y las violencias. Esa desigualdad de la que estaba hablando recién, que está a la base del patriarcado, está anclada en algo que vamos a denominar ahora roles de género, ¿no? O sea, características, valores, expectativas que se nos asignan naturalmente a lo largo de la historia, tanto a hombres como a mujeres. Y a nadie le va a sorprender que las mujeres se llevan las tareas, los atributos y las expectativas menos valoradas. Bueno, esta cuestión de los roles de género está íntimamente ligada con uno de los conceptos del título, ¿no? que me toca desarrollar, que es el de la masculinidad hegemónica. Porque así es como se fue construyendo lo que se espera de lo femenino y de lo masculino. Y a quien sale de estos parámetros, esto que vamos a llamar la heteronorma, va a ser foco de discriminación y de distintos tipos de violencias. Entonces, vamos a detenernos un segundo sobre esta división de tareas y expectativas según se sea hombre o mujer. Porque para este orden del que estamos hablando, siempre se hace coincidir nuestro sexo biológico con nuestra identidad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno nace con pene y testículos, uno es indefectiblemente hombre, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esta división de tareas y expectativas, ¿no? Al consolidarse el trato y las expectativas desiguales entre hombres y mujeres, se les van asignando tareas naturalmente que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, en esta división, a las mujeres les queda prevalecientemente las tareas de cuidado y reproducción de la familia, ¿no? Y a los hombres, en cambio, se les permite salir al espacio público, a trabajar por un sueldo, a participar en política y a otras tantas actividades. Y esta división tiene repercusiones tanto políticas como económicas y sociales. Y en todas estas áreas los hombres tienen un privilegio, ¿no? Porque se le da un valor social superior a los espacios y lugares que ocupan. Pero, y es por eso que no estoy hablando en primera persona, sino en tercera persona, no todos los varones ostentan estos privilegios, sino los varones heterosexuales, blancos, adultos y de determinada clase social, por citar solo algunos atributos, ¿no? Y acá ya vamos entonces descubriendo un poco a qué hacemos referencia con lo de masculinidad hegemónica. Porque no implica vivir libremente la masculinidad, sino seguir ciertos patrones bien precisos. Y a quienes no los seguimos, como en mi caso, nos queda el lugar de la condena y la discriminación, ¿no? Al menos por parte de aquellos sectores que siguen creciendo en el mantenimiento de estas categorías de mujer y hombre hegemónicas que se sustentan en la idea de una sociedad patriarcal. O sea, a lo largo de la historia se fue construyendo este orden que reduce todo a una oposición entre categorías contrapuestas, ¿no? Que se conoce como orden binario. Y estas categorías contrapuestas establecen también jerarquías y valores distintos a cada una, y que se manifiestan también en opresiones, ¿no? Hombre, mujer, blanco, negro, público, privado, o razón y emociones, ¿no? Y así podríamos seguir con muchas más contraposiciones. Así, a la categoría de hombre, que es la que me toca un poco desarrollar más en este momento, se la va a privar de la capacidad de emocionarse, de ser sensible, se le establece la necesidad de mostrarse como duro, fuerte, reacio, casi omnipotente, ¿no? El desarrollo personal y profesional pasa prevalecientemente por el espacio público y en que a nivel familiar se puede desempeñar, en el mejor de los casos, como proveedor del sostén económico, pero nunca como cuidador, ¿no? Y como dije recién, esta forma binaria de ver las cosas implica no solo una asignación de roles y expectativas de comportamiento para hombres y mujeres, sino también una condena y discriminación a quienes no las seguimos, y también de distintas y sistemáticas formas de violencia machista, ¿no? Entonces, lo que acabo de mencionar recién implica que esta lógica binaria, ¿no? de estas categorías contrapuestas, lo que hace es ocultar las diferencias.
esas diferencias que existen dentro de la categoría de hombre y la categoría de mujer, ¿no? Entonces, porque quienes no respondemos a estas definiciones, ¿no?, compactas de cada una de estas categorías, es como que quedamos invisibilizados, ¿no? O tendríamos a desaparecer. Y esto es lo que prevalecientemente le pasa, por ejemplo, a las personas transexuales o, en términos generales, a las disidencias sexuales, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, ¿no?, que salen de estas categorías hegemónicas. Y eso impide el reconocimiento de la diversidad en el ámbito de las mujeres y también en el ámbito de los hombres, ¿no? Y el tema es que desde que nacemos nos van enseñando, ¿no?, cómo debemos comportarnos, qué debemos considerar como adecuado, cuáles son las reglas y los valores acordes a nuestro sexo. Y esto lo aprendemos en muchísimos lugares, ¿no?, en la familia, en la escuela, jugando, en el cine, en la televisión, incluso hasta en las redes sociales. Pero también aprendemos, y nos queda marcado casi a fuego, que estos caminos que tenemos que seguir los hombres y las mujeres son únicos, ¿no? Y acá, si bien uno trata de evitar la autorreferencialidad, a mí me pasa en la experiencia como papá, ¿no?, junto con mi marido, el tema de cómo funciona esto en la paternidad. Yo sé que mañana tienen una sesión sobre esto, así que no me voy a extender demasiado, ¿no? Pero a mí me sucede que esto es un tema recurrente, esta idea de vivir en forma única y de enseñar y socializar desde pequeños y a pequeñas, ¿no?, estas características, porque a mí me pasa que he tenido que batallar conmigo mismo, ¿no?, que a veces me creo como súper progresista porque me rehúso, ¿no?, a dividir los juguetes de mi hijo y de mi hija por género, ¿no? Entonces siempre digo, no, bueno, todos y todas jugamos con lo mismo, pero esto no implica que yo me haya librado completamente de prejuicios, de exigencias diferenciadas y de comportamientos que no se condicen con esta idea de construirse. Y en este sentido les puedo asegurar que en el ejercicio de la paternidad es un muy sano ejercicio cotidiano, ¿no?, de poner en juego qué es lo que uno le está enseñando a su hijo y a su hija, ¿no? Pero bueno, visto que mañana van a tener una sesión sobre esto, no me extenderé sobre lo que es también la paternidad en una pareja, una pareja homosexual. Pero bueno, esto que venía diciendo, ¿no?, de cómo vamos comprendiendo, ¿no?, la forma de vivir nuestra identidad, nos lleva a otro elemento importante del tema que nos toca tratar hoy, ¿no? O sea, cómo se conjuga todo esto con el ejercicio del poder. Entonces, además de marcar caminos y generar expectativas de comportamiento, esta forma en la que se nos educa contribuye a legitimar un tipo de dominación bastante particular, que es una dominación masculina, patriarcal y heterosexual. O sea, como sociedad acordamos tácitamente en conjunto, ¿no?, damos por descontado o naturalizamos que eso sea así. Y no hay nada de natural en las construcciones sociales y culturales. Lo que hay son relaciones de poder asentadas. A ver, cuando hablamos de tipos y modos de violencia machista, estamos poniéndonos frente a un fenómeno muy complejo, vinculado a relaciones de poder desiguales, que son históricas, que son sociales, que son culturales, entre hombres y mujeres. Por eso necesitamos comprender que la eliminación de las violencias machistas nos lleva a romper con lo que aprendimos a percibir como normal o natural, ¿no? O sea, es un proceso de desaprender para volver a construir, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la deconstrucción. Y acá también me gustaría traer una experiencia que me tocó vivir en primera persona con mucha satisfacción en Argentina. En mi país, el rugby es un deporte que estuvo históricamente asociado con una visión hegemónica y elitista del hombre y de la sociedad, ya que es un deporte que se lo asocia con el alto poder adquisitivo, con ser un deporte moralmente superior al fútbol, ¿no? El fútbol visto como modo despreciativo, como lo popular, ¿no? Porque es lo que más se practica a nivel popular, y también es un deporte practicado casi exclusivamente por hombres, ¿no?, hasta hace muy pocos años. Yo fui jugador de rugby y, como se podrán imaginar, no me tocó de pasarla muy bien en esos años.
Y el año pasado, en el 2020, había comenzado en Argentina con el asesinato de un chico humilde a manos de un grupo de jugadores de rugby. Literalmente mataron a trompadas en la salida de una discoteca por un sinsentido. Esto fue un sacudón importante para la sociedad argentina, que empezó a poner en cuestión, ¿no? A cuestionar esa visión hegemónica de determinados clubes de rugby del país, que hoy en día siguen manteniendo esa visión hegemónica y sumamente elitista, despreciativa de lo popular y de las diversidades de todo tipo. Ese mismo año me convocaron y me convertí en el entrenador del primer club de rugby de diversidad sexual de América Latina, que se llama Ciervos Pampas. Fue una experiencia sumamente transformadora, porque pude vivir en primera persona cómo se puede romper, o al menos intentar socavar desde dentro, las bases de ese orden hegemónico. No voy a olvidar nunca el primer entrenamiento, ¿no? Que estaba ahí en la ciudad de Buenos Aires, cuando vino un chico y se me acerca y empezamos a hablar sobre las motivaciones de por qué había elegido el rugby como deporte, y me dice, yo vengo acá porque me gusta este deporte, porque de chico mis compañeros me pegaban y me maltrataban por maricón, así directamente. Me dice, y eso, acá está el maricón ahora jugando al rugby. Entonces la idea de romper con esto de los cuerpos hegemónicos, con las actitudes y expresiones hegemónicas atribuidas a los hombres desde el deporte, no solo es un proceso de fuerte empoderamiento para esos chicos que juegan ahí, y muchos de esos chicos llegan por primera vez al deporte, ¿no? de adultos, sino también es un proceso impresionante para todos aquellos que directa o indirectamente hemos estado formando parte de este proceso de Ciervos Pampas. Y es impresionante cómo desde el deporte se puede ir apostando por una transformación eminentemente política y cultural. Entonces, llegado a este punto, y no quiero extenderme mucho, la verdad que me interesa también, digamos, el momento de ida y vuelta con la audiencia, surge una pregunta, ¿no? Después de todos estos elementos que fuimos elaborando. ¿Cuál es la apuesta para quienes creemos en sociedades más justas e igualitarias? Y también preguntarnos sobre el rol de los hombres que descreemos de este orden patriarcal. Porque sobre esta idea de, bueno, ¿cuál es el rol de los hombres? Siempre surgen debates y posiciones encontradas que generalmente terminan desviando el foco principal de lo que queremos hacer. Primero, como decía hace poco, es fundamental repensar nuestras prácticas, independientemente de cuán arraigadas estén, tanto en términos individuales como colectivos. En Argentina, en mi país, el movimiento feminista, y probablemente en muchos otros países de América Latina, suele usar la consigna "se va a caer", ¿no? En referencia al patriarcado. Bueno, sería oportuno que los hombres, independientemente de nuestra orientación sexual o pertenencia de clase, hagamos propio el "dejemos de sostener" y dejar de lado los debates inútiles y sin sentido de si los hombres podemos o queremos estar en las marchas del 8 de marzo. En vez de preocuparnos por una marcha, deberíamos preocuparnos por sostener una actitud coherente los 365 días del año, y no solo en la calle, sino en todos nuestros ámbitos. Otra cosa importante es tener claro que los machistas no van a desaparecer solo por aumentar las condenas. De todos modos, que sea claro, es fundamental que haya un marco legal que condene las violencias machistas y también que se dirija hacia algún tipo de reparación a la víctima. Pero es necesario un cambio cultural, no meramente legal. En el mejor de los casos, que la normativa vaya acompañada de la mano de procesos que vayan aconteciendo en el plano social. Y en este sentido, yo creo, y estoy convencido, que hombres y mujeres tenemos una oportunidad histórica para trabajar conjuntamente, sin invisibilizar el rol y la historia por detrás que a cada sector y a cada actor y actriz le interesa y le compete tocar. Por eso repito, es un buen inicio que nosotros los hombres dejemos de permitir en nuestros círculos la normalización y la perpetuación de las prácticas machistas, micro o macro machistas, no importa, no hay lugar para complicidades. Pero tampoco tiene sentido quedarse en la denuncia y el señalamiento, sino que se debe trabajar en conjunto, acompañar, educar e intentar reparar. Porque el objetivo es transformar la sociedad en la que vivimos, con todas, todes y todos adentro. Muchas gracias por el tiempo que me han dedicado y bueno, quedaré atento al expositor que sigue y a las preguntas que tengan para realizar.
Muchas gracias, Ignacio. Bueno, es muy importante el aporte que nos ha dado, totalmente de acuerdo con respecto a lo abordado. Y bueno, vamos a tocar un poquito los puntos que nos has mencionado. Ignacio nos plantea esta pregunta de cuál es el rol de los hombres y nos muestra que los roles de género están ligados al concepto de masculinidad hegemónica, lo cual consolida expectativas del rol que deben cumplir hombres y mujeres. Es así que conocemos o hemos estado rodeados de conceptos en donde las mujeres son las que se encargan de los cuidados del hogar, mientras que los hombres pueden salir, trabajar e incluso ser políticos, lo cual al final representa desigualdad social, política y económica. Además, menciona que esta masculinidad hegemónica no está dirigida en sí a todos los hombres, sino también a hombres blancos, heterosexuales, con una posición social y económica establecida. Esto al final representa una condena para quien no la sigue y perpetúa las diferentes formas de violencia machistas, en donde pensar en binarios termina en la segregación e invisibilización de diferentes grupos, pues tenemos por sentado que las relaciones de poder y las construcciones sociales son normales. Y por esta razón nos hace un llamado pues, a romper con estas masculinidades, tomando en cuenta que es un buen inicio que los propios hombres sean quienes terminen con estos comportamientos que pueden representarse pues, en los micro y macro machismos que se representan dentro de los mismos círculos sociales. Y bueno, topando estos puntos, queremos recordar a las personas que hoy nos acompañan que pueden generar sus preguntas a través del chat de Zoom o en los comentarios de nuestro live en Facebook de Con Voz Propia, Mujeres de Asfalto. Y es muy importante que formulen sus preguntas de manera clara y concisa e indicar a la persona que va dirigida seguida de su nombre. Muchas gracias, Erika. A continuación tendremos la participación de nuestro segundo invitado, Julián Estrella, quien abordará el tema de masculinidad y salud sexual y reproductiva. De igual manera, es muy importante que conozcamos un poco sobre nuestro ponente. Julián Estrella, él nos acompaña desde Ecuador. Es ingeniero ambiental, maestro en ciencias de la sostenibilidad, activista de causas ecológicas y feministas. Julián, te agradecemos por tu presencia y compañía esta noche. El espacio es tuyo, te recordamos que tienes un tiempo máximo de 20 minutos para tu diálogo. Muchas gracias, Estefanía, y al colectivo Con Voz Propia que ha organizado este importante evento. Y bueno, buenas noches con todas y todos quienes se han sumado. Voy a compartir pantalla, no sé si ya estoy con permiso. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Ya, bueno, como dijo Estefanía, me habían pedido que yo pueda hablar sobre masculinidad y el tema de salud sexual y reproductiva. La verdad, hay una parte dedicada específicamente a salud sexual y reproductiva, pero he intentado que esto se aborde desde una perspectiva en la que se integre en un contexto, ¿no?, de masculinidad hegemónica, que ya habló el anterior ponente y que entiendo que también ayer se ha tocado. Pero bueno, no me voy a, alargar mucho en la parte introductoria. Le he puesto a la presentación masculinidad positiva para la salud sexual y reproductiva y para la evolución humana. Igual, algunos datos que creo que siempre son importantes para estar en contexto y para entender que realmente los factores de desigualdad son grandes y graves. El 9% de presidentas en el mundo son mujeres, el 13% de presidentas de empresas en Ecuador son mujeres. Perdón si algunos datos son de Ecuador, ahora he visto que hay gente conectada de todo el mundo, pero bueno, creo que sirve como un dato ejemplarizante y la verdad es que la realidad no es tan diferente entre nuestros países. En Ecuador las mujeres trabajan 17 horas más por semana que los hombres, 23 en la zona rural. En Azuay, que es la provincia en la que yo vivo, 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. En el 95% de casos de violencia intrafamiliar los agresores son hombres. Y en Cuenca, que es la ciudad en la que estoy, en los últimos 15 años en las publicidades más del 50% de mujeres fueron presentadas en roles de amas de casa o madres por un 2% de hombres. Solo son como datos de contexto y que se refieren a diferentes áreas de aspectos sociales, ¿no?, como los medios de comunicación, la violencia, el uso del tiempo y así. Luego, estos son los temas que abordaré: diversidad, roles de género, masculinidad hegemónica. Aquí está el cuarto punto, que es lo que se ha pedido para esta charla, que es masculinidad hegemónica y salud sexual y reproductiva, y luego masculinidad para la evolución humana en general. Entonces, en cuanto a, solo para entender de dónde viene la masculinidad hegemónica, tenemos características humanas que nos hacen iguales y que en realidad son muy pocas, que nos hacen
iguales en general, ¿no? Cosas que compartimos todas las personas, todas las que estamos acá. Por ejemplo, en esta charla compartimos básicamente un planeta, que somos de una misma especie Homo sapiens, compartimos derechos y compartimos un sistema económico global. No mucho más, la verdad. Y luego tenemos características que nos diferencian, que son muchísimas y que aquí solo están algunas pocas, como orientación sexual, edad, etnia, sexo, género, sueños, tradiciones, ideales, muchísimas, ¿no? Y rasgos físicos también son innumerables. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de cosas nos diferencian, en estas diferencias pues se sustentan las desigualdades, como decía el anterior ponente. Por eso decía que no me voy a alargar mucho aquí. Simplemente sabemos que hay diferencias humanas, pero algunas personas se las valora más que otras, socialmente, ¿no? No quiero decir que todos los que estamos aquí valoremos más a estas personas, pero sí sabemos que hay una valoración social que valora más a los hombres, a la etnia mestiza, en la edad de adultos jóvenes, en profesión también hay discriminación por la profesión que tengamos, en economía se valora más a las personas que tienen más riqueza, se valora más la cultura occidental, se valora más la orientación sexual heterosexual, ¿no? Y así, con casi todas las diferencias que tenemos se sostienen desigualdades. Luego, roles de género, que entiendo que ayer también se tocó un poco de esto, de estereotipos y roles. Se nos dice cómo ser un hombre, ¿no? A las mujeres les suelen decir que sean buenas mujeres, que sean mujeres bien, que sean mujeres de casa, que sean buenas mujercitas o mujercitas, que tengan buenos modales, que sean buenas madres, que se hagan respetar. Y a los hombres básicamente se nos dice ser un hombre, porque ya se asume que ser un hombre es lo bueno, ¿no? Y que no ser un hombre va a ser lo malo. O sea, ser una mujer es malo, en pocas palabras, porque así se nos dice, así se nos cría. Solo se nos dice, sé un hombre, compórtate como un hombre. Y de hecho vienen asociadas todas estas, ¿no? En el colegio, en las escuelas se nos dice, no seas mujercita, que no eres hombre, sé un hombre, no seas maricón, no llores, y todas estas, ¿no? Esto es tradicional del colegio, cuando alguien tiene, no sé, los compañeros del colegio tienen una casaca o no sé, unos zapatos como chéveres, alguien le dice, qué lindos zapatos, ¿hay para hombres? Así como, son varias jergas, ¿no? De cómo se sostiene este imaginario de que ser un hombre es lo que está bien y que hay que siempre ser un hombre. Entonces nos inducen a pensar que los hombres tenemos características exclusivas, como estas, algunas: virilidad, valentía, no llorar, no expresar emociones, trabajar fuera de casa, fuerza, ambición, practicar deportes, liderazgo, tener varias parejas. Esto es importante porque a esto se va a ligar el tema de la masculinidad hegemónica y la salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque en este imaginario es que se sostiene esa masculinidad. Y también nos inducen a pensar que las mujeres tienen características exclusivas como ternura, sensibilidad, temor, expresar emociones, vanidad, trabajar en la casa, mejor administración, que son seductoras, el cuidado de hijas e hijos. Luego, realmente los hombres y las mujeres tenemos características exclusivas, pues las poquísimas características exclusivas que tenemos se pueden realmente contar con los dedos de una mano, son estas básicamente. Compartimos, los cromosomas son diferentes, las mujeres tienen más estrógenos y menos testosterona, los hombres más testosterona y menos estrógeno, son características fisiológicas y físicas. Las mujeres tienen progesterona y los hombres no, y las mujeres tienen un sistema reproductivo característico al igual que los hombres. Son las únicas cosas que realmente nos hacen diferentes. Todo lo demás son características asignadas socialmente, los roles y estereotipos de género. Ahora, la masculinidad hegemónica pues se basa en esta, ¿no? En la que decíamos de cómo se nos enseña a ser hombres, que ya les indiqué. Pero ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce en violencia contra otros hombres, en agresividad por parte de los hombres, en reprimir nuestras emociones, en mujeres del servicio de los hombres, en violencia en general, en predominancia de hombres en la política y los deportes, en presiones sociales como el sexo, el alcohol, el tabaco y las drogas, en violencia contra las mujeres. Y la masculinidad hegemónica y salud sexual y reproductiva, algunos elementos que tienen que ver con esa construcción de la masculinidad y que inciden en nuestra vida sexual y reproductiva de todas y todos y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pues a los hombres se nos enseña el tema de la virilidad y que se nos pone énfasis en el rendimiento y en el desempeño sexual. Se nos enseña que tenemos que tener una vida sexual temprana, precoz y bajo presiones en muchas veces, una exigencia de tener varias parejas sexuales y poca importancia en la protección durante las relaciones. Esta protección se refiere tanto a la protección física como a la protección y los cuidados emocionales y sentimentales, ¿no? ¿En qué se traduce esta masculinidad hegemónica? En cuanto a salud sexual y reproductiva, pues en relaciones sexuales más físicas que emocionales, en experiencias no placenteras, por este tema de que se nos incita a que seamos precoces en este sentido, y en culpas y desencantos, en relaciones sexuales hedonistas y egoístas, o sea, en las cuales solo buscamos placer y placer para nosotros mismos, sin pensar mucho en las parejas que tengamos, y
ligado a todo esto, pues una disociación entre las emociones y los sentimientos y la vida y el placer sexual. Entonces todo esto de reprimir emociones, de disociar lo físico de lo emocional, nos va causando todo esto, ¿no? Y lo último es que también se nos incita a tener relaciones de riesgo y muchas veces irresponsables, en el sentido de no usar protecciones, de más bien asumir todos los riesgos e incluso pensando en que como se liga, como todas estas se ligan al hablar de placer y están todos estos mitos de que sin preservativo pues no es igual, por ejemplo, el grado de placer, entonces se nos incita a esto, ¿no? A poner o lo uno o lo otro, es o placer o responsabilidad, cuando no deberían desligarse, ¿no? Cuando nada de esto debería disociarse. Realmente una relación sexual, como todas y todos aquí sabemos, no es solo física, ¿no? Tiene mucho que ver con emociones y sentimientos y con todo el disfrute sexual. Entonces, para hablar de una masculinidad positiva, que es el objetivo de estas charlas, tanto para la salud sexual y reproductiva, pero en general también para la evolución humana, voy a plantear algunos elementos y algunos de ellos vamos a ver que igual se ligan con el tema de salud sexual y reproductiva. Entonces necesitamos trascender esto de que nos enseñen a ser un hombre y pensarlo en ser hombres buenos, ¿no? E incluso llegar al punto en que ya no hablemos de ser hombres buenos o ser mujeres buenas, sino de ser humanos, ¿no? De ser seres humanos realmente en todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué es ser humano? Pues aquí sí que ustedes podrían también pensarlo porque hay muchas más cosas, ¿no? Pero son cosas que deberíamos realmente construirlas, ¿no? Como, ¿qué es ser humano realmente? Pues alegría, solidaridad, creatividad, sensibilidad, empatía, conciencia. Y en cuanto a lo ecológico, pues somos una sola especie dentro del reino animalia, la especie Homo sapiens, y tenemos un nicho ecológico en el ecosistema, ¿no? Que también... cuando me presentaron decían que también soy activista de causas ecologistas, pues sí, también creo que tiene que ver con eso también, de volver a conectarnos con la naturaleza, ¿no? Pero además de ser humanos, asumiendo los roles que actualmente ocupamos, las posiciones, sobre todo que actualmente ocupamos los hombres, ¿qué necesitamos de hacer desde nuestra posición, nuestra condición, para mejorar la convivencia social y aportar a la evolución de la especie? Bueno, lo primero es reconocer nuestros privilegios. Algunos de aquí están enumerados: ganamos más, trabajamos menos, accedemos en mayor número a cargos políticos, no tenemos miedo en las calles, creo que es uno de los mayores privilegios. Yo suelo decir esto, o sea, nosotros podemos pasearnos a cualquier hora de la noche sin tanto miedo como las mujeres que se pueden pasear a las 12 del día y con miedo en las calles, ¿no? También reconocer cómo esos privilegios han ido en desmedro de los derechos de las mujeres. Luego, reconocidos esos privilegios, por renunciar a ellos, comprometernos a trabajar por la igualdad, exigir igualdad salarial y laboral, valorar y comprometernos con las actividades del cuidado, que son las que sostienen la vida, comprometernos profundamente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, motivar y no limitar a las mujeres que participan en política. El tercero es renunciar a los atributos, conductas y sentimientos y roles que se nos ha asignado, valorar el afecto y las emociones en su dimensión humana. Aquí hay mucho de lo que teníamos que hablar de temas de salud sexual y reproductivo. Puede sanar nuestros dolores, expresar nuestras emociones, incluso llorar, comprometernos con la crianza de hijas e hijos, y todo esto, ¿no? Asumir nuestro rol en la salud sexual y reproductiva, la protección ante las infecciones de transmisión sexual, en la planificación familiar, en la que muchas veces somos descuidados y dejamos que sean las mujeres las que se encarguen. Aquí el machismo, como es transversal a todo, pues los métodos los métodos anticonceptivos ponen mucho más énfasis en las mujeres, ¿no? Hormonas, inyecciones, diferentes tipos de tratamiento que además alteran hormonalmente a las mujeres, y para los hombres no. Cuando en la práctica las mujeres se pueden embarazar máximo una vez al año, y los hombres podemos embarazarnos pues todos los días, ¿no? Entonces ahí se ve un factor en el cual deberíamos incidir. Debería haber mucho más anticonceptivos para hombres, e incluso ya yo sé que se han creado ya como pastillas, y luego vendrán todos los mitos de que esas pastillas causan disfunciones y cosas así, que tienen que ver con toda esa construcción de la masculinidad en que nos incitan a ser viriles todo el tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, pero asumir nuestro rol es justo eso, es buscar métodos en los cuales las mujeres no tengan que sufrir consecuencias a nivel hormonal, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, el método más práctico para hombres que decidimos pues no tener hijos o hijas es la vasectomía, ¿no? Que además es mucho menos invasiva que el tema de la ligadura. Pero bueno, todo esto también enmarcado en el tema de vida sexual plena, ¿no? En el cual las relaciones no sean solo físicas, sino que también tengamos mucho en cuenta las emociones, la responsabilidad afectiva.
Luego, reconocer y asumir nuestro rol en la violencia de género, porque somos quienes ejercemos la violencia en la mayor parte de los casos. Ahí me gustó mucho lo que dijo el otro compañero ponente, de se va a caer y de que nosotros lo dejemos de sostener. Realmente es muy cierto, ¿no? Debemos dejar de ejercer estas formas de violencia, e incluso cuando no las ejercemos a veces somos cómplices de legitimar una cultura machista, ¿no? En nuestros círculos sociales. Y otra, comprender y valorar el feminismo y ser participantes activos de sus luchas, empatizar con las mujeres y no deslegitimar sus luchas y demandas. Y lo último es caminar hacia una nueva masculinidad individual y colectiva que aporte una convivencia social armónica y de igualdad. Porque cada uno puede poner de su expandir lo que significa ser hombres para nosotros mismos y para los otros hombres en nuestras vidas. Y con eso termino yo mi presentación. Gracias igual. Muchas gracias, Julián, por tu aporte. Estamos teniendo una jornada muy productiva. Nos pareció muy importante lo que nos acabas de comentar acerca de justamente salud sexual y reproductiva desde una perspectiva que integre masculinidades hegemónicas. Nos mencionaste un poco sobre estas características humanas que nos hacen iguales, pero en especial aquellas que nos diferencian y que a la vez cimentan nuestras desigualdades. Existe, como tú dijiste, una valoración social que siempre va a valorar al hombre mestizo, heterosexual, con cierto grado de riqueza. Entonces nos planteaste la pregunta de, ¿realmente los hombres y mujeres tenemos estas características exclusivas? Bueno, entendemos que están asignadas socialmente y justamente construyen este imaginario alrededor de qué es ser un buen hombre, qué es ser una buena mujer, y cómo aquí se cimentan estas masculinidades que muchas veces aportan a la desigualdad y a la situación de subordinación de otras identidades no masculinas. En cuanto a la salud sexual y reproductiva y las masculinidades hegemónicas, nos hablaste de cómo se generan en estas masculinidades relaciones sexuales hedonistas y egoístas, relaciones de riesgo y responsables, disociación de lo físico con lo emocional, además de cómo es necesario para combatir esto generar una masculinidad positiva que supere justamente esta idea de lo que es ser un hombre bueno y llegar a lo que tú mencionaste como ser humano, es decir, una persona que reconoce los valores intrínsecos de su humanidad, alegría, solidaridad, sensibilidad. Algo súper importante que nos mencionaste fueron los puntos sobre cómo los hombres van a cambiar esta realidad, cómo las personas que ejercen estas masculinidades van a cambiar esta realidad, y es justamente reconocer los privilegios y renunciar a los mismos, renunciar a estos atributos y roles que se les ha asignado, valorar el afecto y emociones en su dimensión humana, expresar sus emociones, y algo súper importante con lo que finalizaste fue asumir su rol en la salud sexual y reproductiva, que ha estado siempre ligada a responsabilizar de esto exclusivamente a las mujeres, porque ha tenido un daño muy grave en la salud muchas veces de ellas, a nivel físico y también psicológico. Justamente asumir y reconocer el rol de este tipo de atribuciones a la violencia de género, comprender y valorar el feminismo y ser partícipes de él, para llegar y caminar hacia una masculinidad individual y colectiva que aporte a la convivencia social y armónica. Te agradecemos nuevamente, Julián, por tu aporte y por acompañarnos esta noche. A continuación daremos inicio a nuestro espacio de preguntas. Debido al tiempo, tendremos de 3 a 4 preguntas por ponente. Recordarles a nuestros participantes que sean lo más concisos y claros con sus preguntas y que no se olviden de hacerlas a través del chat de Zoom o en las plataformas en las cuales estamos transmitiendo. La primera pregunta es de Fernando Llanos de Brasil para Ignacio. ¿Por qué hablar de la lucha antimachista resulta siempre desde lo público cuando el asunto es 80% privado? ¿Cómo volverlo al revés, 80% público? Por ahí me expresé mal. No creo que esto, la violencia, está demostrado que la violencia machista ocurre principalmente en el ámbito doméstico, ¿no? Pero como yo hablaba del hombre en lo público, es que está, socialmente asignado, que el espacio público es el espacio del hombre, y que en esta división de roles y de tareas, que a la mujer le queda el espacio doméstico, ¿no? De cuidado de la familia, las tareas de reproducción, y el hombre sale al espacio público. Pero no quería decir que es solo en el espacio público es que el hombre tiene que cambiar las actitudes machistas, sino que socialmente se le dio ese lugar en el lugar público. Pero, claro,
Pero sí es verdad que, sobre todo, en aquellos espacios de socialización masculina, tenemos un rol importante en tratar de ir cambiando, ¿no? Esos círculos, sobre todo donde las cuales las mujeres o no están presentes o todavía no se les permite ingresar, ¿no? Porque digamos, en la historia reciente podemos ver cómo han avanzado en la conquista de espacios el movimiento, el amplio movimiento feminista, pero digamos, es el día de hoy que en partidos políticos, en organizaciones, sigue habiendo, digamos, distintos obstáculos para la participación de las mujeres. Y ahí es donde los hombres que no creemos digamos, en este orden patriarcal, tenemos un rol que cumplir. Pero digamos, digamos, no está circunscrito ni a lo privado ni a lo público, sino que son los dos frentes que hay que atacar digamos, con decisión. Muchas gracias, Ignacio, por tu respuesta, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, esta segunda pregunta es para Julián, de Jairo García. Hay un colectivo feminista basado en el sexo llamado Contra el Borrado de Mujeres, en donde habla de ventajas biológicas del hombre sobre las mujeres y por eso se opone a la participación de personas trans en los deportes. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, gracias Jairo por la pregunta. No conocía de este colectivo. Pues yo creo ahí que tenemos que remitirnos también a que, hablando del caso de deporte, por ejemplo, si actualmente tenemos ventajas en los deportes y los deportes masculinos tienen mucha más cobertura y se generan mucho más ingresos, es justamente porque desde pequeños se nos incentiva más a eso, ¿no? No es porque sea una desigualdad ya biológica, fisiológica, como personas que tenemos, sino que simplemente así se nos cría. Entonces, digamos, yo creo que desde esa perspectiva, si la sociedad fuera cambiando hacia la igualdad y todos los deportes fueran promovidos por igual, no habría esta discusión, ¿no? Porque a la larga incluso habría deportes que podrían ser mixtos tranquilamente. El único tema sería que las mujeres pudieran recibir esos incentivos de practicar deportes y un fortalecimiento de sus capacidades en los deportes y en otras áreas desde pequeñas, ¿no? Esto pasa no solo en los deportes, también en la música, en otras áreas sociales. Entonces, yo creo que no vale sustentar las desigualdades en estas diferencias biológicas, ningún tipo de desigualdad. Y más bien, no sé, creo que esa es una discusión más larga que habría que tener en cuanto con las personas que están en esas áreas, ¿no? Muchas gracias, Julián. Bueno, esta siguiente pregunta es de Juan Dibono de Uruguay para Ignacio. ¿Cómo podemos pensar en la reparación de las personas violentadas desde lo cultural? Bueno, yo creo que hay distintas cuestiones, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Una cuestión, primero, si es tiene mucho que ver la tipología, ¿no? Y el modo de violencia de la que estamos hablando. Sí creo que hay algunas cuestiones que están avanzando mucho sobre, por ejemplo, lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Esta idea de poner un poco a las partes involucradas en tratar de buscar una solución. Yo entiendo que es algo incipiente y que por ahí hay casos que sea más difícil, ¿no? Abordar, pero sí creo que yo creo que es importante el hecho de que creo que la primera cuestión para una persona que fue violentada de cualquier forma o tipo es empezar a tomar en serio la acusación que está haciendo, ¿no? Como, y esto pasa mucho, bueno, y esto creo que pasa en toda la región. Cuando sucede algún acto de violencia contra una mujer, que empiezan a decir, bueno, cómo estaba vestida, qué estaba haciendo, si provocó al hombre. Una cuestión culturalmente por la cual se podría empezar es empezar a dejar de justificar si hay una motivación que lleva a la violencia, porque no hay motivación posible para justificar o para entender la violencia. Entonces creo que culturalmente hay como un chip que tenemos que ir cambiándonos
sobre de por qué ocurre la violencia. ¿No? Esta idea de que la violencia es una reacción a algo que uno hace, y no, digamos, en muchos casos la violencia está anclada digamos, en un orden cultural digamos, que, está que ha calado muy hondo en nuestra sociedad y que no puede ser justificada. Entonces yo creo que desde ahí en adelante, ¿no? en tomar respeto a las personas que sufren de distintas situaciones de violencia, y de ahí, digo, eso es como un mínimo. Y luego están los instrumentos, ¿no? legales, institucionales, para poder acompañar a las víctimas, y después también tratar de encontrar caminos que, digamos, el cual las personas que sufren estas situaciones encuentren que se ha hecho algo. Totalmente, muchas gracias, Ignacio. La siguiente y penúltima pregunta es para Julián, de Cintia Velarde. ¿Cómo llegar a cambiar los pensamientos de hombres pertenecientes a las diferentes fuerzas, por ejemplo, militares y policiales, que tienen marcado un machismo por años? Gracias, Cintia. Pues yo creo que no me enfocaría en un sector en particular. Creo que el machismo está muy arraigado en todos los hombres, ¿no? Vengamos de donde vengamos. Tal vez sí hay grupos sociales que por esa construcción, o etarios, por ejemplo, que sí tienen más arraigado, ¿no? Pero yo creo que el cambio tiene que darse por igual. Hay que promover que eso se dé en todos lados, y no sé, en el caso particular de militares y policías, hay mucho ahí de represión de emociones, ¿no? De reprimir sus emociones, en algún punto es como perder la empatía con las otras personas, ¿no? Como llegar al punto en que pueden, pues, hasta matar a otras personas. Para eso se requiere haber perdido muchísima empatía, mucho de ver a la otra persona como un hermano, como una hermana. Entonces ahí es una cuestión ya, no sé, incluso hay mujeres militares, mujeres policías, que también se nota esa pérdida de empatía. Son instituciones de por sí ya muy violentas como tal, y sí, de violencia machista, la violencia como la conocemos, ¿no? Entonces, para cambiar ahí, toca deconstruir todo eso, ¿no? Concebir de otra forma las fuerzas del orden, como se llaman, y en general, como decía, creo que no hay que poner énfasis en un grupo en particular, porque no sé, si todo el resto de la sociedad va cambiando, pues esas instituciones también van a ir cambiando, ¿no? Entonces creo que el trabajo siempre debe ser plural, dirigido a todos los grupos. Exacto, Julián. Y bueno, agradecemos a todos por las preguntas que nos están enviando y por honrar el tiempo. Vamos a concluir, vamos a tener esta pregunta de cierre, que es para nuestros dos ponentes, que la formuló Mauricio Patiño de Ecuador. ¿Creen que exista un rango de edad máxima para que esta perspectiva heteronormativa pueda ser fragmentada, inculcar a un niño desde temprana edad? Yo creo que no hay nada, o sea, como dijimos, que también Julián habló sobre esto, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Estas son cuestiones que, digamos, la heteronormatividad, los roles de género, todas estas cuestiones, es como un trabajo muy, muy constante e incesante desde muy pequeño. Entonces yo creo que en este sentido la educación es fundamental, la educación en todos los ámbitos, familiar, pero también en las instituciones educativas. En Argentina desde hace algunos años está la educación sexual integral, que es una ley federal, donde ha habido un grandísimo rechazo en muchos sectores en que se aplique, porque justamente lo que va a atacar es al corazón de esto que estamos hablando, de inculcar, bueno, si vos tú eres un niño, tienes que comportarte de este modo, tú eres una niña, te comportas de este otro modo, te tiene que gustar el rosa a ti el azul, y así vamos. La educación sexual en los colegios va rompiendo con ese núcleo duro de generar este orden binario, esta idea única de vivir la propia identidad. Entonces, yo creo que primero, que nunca es tarde, porque digamos, uno también puede aprender de grande, pero creo que desde más pequeños y pequeñas abordamos este tipo de enseñanza, luego también se viven experiencias con mucha más libertad.
menos culposas, más, digo, estas cuestiones que también Julián abordaba respecto a la sexualidad. Yo creo que la clave está justamente en las generaciones más jóvenes, y desde la niñez, empezar a educar en la libertad. Bueno, yo comparto igual bastante con Ignacio. Creo que no es como enfocarse en ningún grupo en particular, pero sí tal vez como abordarlo desde diferentes formas, ¿no? Tal vez sí con niños y niñas es más fácil trabajarlo, y con gente ya un poco mayor pues toca cambiar el enfoque simplemente de cómo se aborda el tema, ¿no? Sabemos que a veces hay, pues ya en la adultez muchos como que no están muy propensos a escuchar de temas de género, pero simplemente es como abordarlo de otra forma, ¿no? Entrarle de otra forma. A veces tal vez es más fácil para otros hombres oír justamente a hombres porque nos consideramos pares en esta sociedad tan machista, y ya es como que tal vez ese es nuestro rol incluso como hombres, ¿no? Ir promoviendo estos mensajes de igualdad ante otros hombres sobre todo, porque creo que ante la sociedad en general, pues las mujeres, las compañeras feministas ya están dando toda su pelea y han logrado muchísimas cosas. Quería ligar esto a un comentario que vi por aquí en el chat del Zoom de si es necesaria llegar a la toma de decisiones para esto. Yo creo que no, yo creo que de todos los estamentos sociales hay cómo. O sea, lo que pasó recientemente en Argentina, de cómo se logró despenalizar el aborto, una muestra de que la presión social en las calles y todo eso también llega a traducirse en política pública, ¿no? Y simplemente es que saber que en todos los espacios podemos incidir al hablar de cómo abordar esto con una población en particular, con niños y niños. Yo creo que sí es en las casas también, pero también podemos hablar de que todo esto es cotidiano, ¿no? Es un tema de los hombres ir asumiendo nuestros roles en las actividades del cuidado, ir haciendo que las mujeres no tengan esa sobrecarga en el uso del tiempo, de trabajo, por ejemplo. Entonces, simplemente creo que desde todas las aristas se puede tocar este tema, y desde todos los lugares donde estemos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre podemos ser como catalizadores para que toda la sociedad se transforme y logremos una igualdad entre mujeres y hombres, y una sociedad pues de una convivencia más armónica, ¿no? Muchas gracias, Julián. Bueno, vamos llegando a la parte final y les invitamos a llenar el link de registro de salida que se encuentra en el chat de Zoom. Muchísimas gracias a Ignacio y Julián por su valiosa participación, que de seguro a todas las personas que estamos presentes nos ha llevado a la reflexión. Para cerrar, solamente queremos mencionar cosas puntuales y valiosas de las intervenciones de nuestros panelistas, y para esto recordamos de igual forma una de las ponencias, de la ponencia que nos dio Ignacio, que fue muy importante, en donde se recalcó cómo la forma en la que se normalizan las relaciones de poder y las construcciones sociales solo perpetúan la dominación de una sociedad patriarcal, y por lo tanto cómo nos hacía este llamado de que los propios hombres terminen con estas normalizaciones patriarcales que se generan en los propios espacios sociales. Pero también mencionaba que esto no se debía quedar únicamente en la denuncia, sino también en la reparación. Entender de qué forma a las mujeres se nos ha cuestionado, victimizado, se nos ha agredido con muchos discursos y con esta imposición de masculinidades hegemónicas. Entonces nos hace este llamado y esta alerta a cómo podemos romper con toda esta institución que se ha perpetuado y sobre todo que ha violentado a las mujeres. De igual forma, Julián nos habla de cómo los hombres y las mujeres no tienen características exclusivas, y por lo tanto hay que entender que estos son imaginarios que perpetúan estas masculinidades. Es por eso que a muchos hombres desde pequeños se les enseña a tener una vida sexual precoz, bajo presiones y sin cuidados. Y esto termina con experiencias no placenteras en relaciones sexuales hedonistas y egoístas, lo cual culmina en relaciones de riesgo e irresponsabilidades. Por eso, de igual forma, al igual que Ignacio, hace un llamado para buscar ser un ser humano antes que un hombre bueno. Y para eso hay que reconocer los privilegios individuales y con esto comprometerse a buscar igualdad y renunciar a los tributos y roles que están aceptados. Con esto en cuenta, es importante y volver a mencionar una de las frases que creo que nos ha marcado más en esta sesión, que es que el patriarcado se va a caer y esto debe dejar de sostenerse, porque tarde o temprano esto llegará, y las rupturas de las masculinidades frágiles siempre serán uno de los pasos más importantes que se deben dar. Finalmente, agradecemos la presencia
nuevamente de Ignacio y Julián, y así también la presencia de las personas que están conectadas y para quienes siguen el conversatorio en las páginas de Facebook de Mujeres de Asfalto con Voz Propia y la Asociación Escuelas de Género y Desarrollo. El día de mañana tendremos la tercera y última jornada en la cual se abordará masculinidad y paternidad a cargo de Luis Calderón de Costa Rica y ámbito educativo como espacios de deconstrucción a cargo de Luis Herrera desde Ecuador. Recordamos también a los y las asistentes que participen en las 3 sesiones recibirán un certificado virtual de asistencia. Un abrazo fuerte y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, Ignacio.